Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a este estudio bíblico que estamos llevando los martes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está usted conectado. Es una grande bendición que usted se interese por escuchar la palabra de Dios y también, que es la palabra de Dios, estudios bíblicos relacionados con lo que enseña precisamente Dios en su palabra. Y es muy importante que usted y yo lo hagamos porque eso nos habla de que tenemos un hambre de Dios, un hambre de conocer su voluntad, un hambre de seguir caminando, un hambre de crecer en el conocimiento de lo que Él es para nosotros. Y eso es lo que realmente requerimos usted y yo. Damos gracias a Dios por sus vidas. Es de bendición poder ser de gran utilidad para usted, poder servirle, que es a lo que nosotros venimos precisamente a hacer, ¿verdad? Queremos servirle con toda nuestra dedicación, queremos servirle con todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos escudriñado en la Escritura. Y eso es precisamente el propósito de este tiempo. Estamos en la clase de teología, sí, hoy es teología. Y hoy estamos hablando en estas últimas 4 semanas de lo que es la doctrina de la salvación, soteriología en su término de raíz griega, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos transmitir a usted, teología 3, básica, elemental, para poder conocer los principios que Dios estableció en su palabra, para comprender en qué estamos fundamentando nuestra fe. Doctrina de la salvación, soteriología, clase número 4, 4 temas o 4 partes que hemos estado viendo hasta ahorita de lo que es la soteriología. Hemos visto la muerte de Cristo en todo lo que implica, lo vimos en 2 sesiones, la resurrección de Cristo, lo vimos en la semana pasada. Y hoy vamos a ver la glorificación de Cristo. Esto es lo que vino a hacer. Cristo llegó con el propósito del Padre para salvar lo que se había perdido, para regresar al camino, para volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de principalmente establecer esa relación con Dios en un ministerio de la restauración que dejó a la iglesia. Y viene Cristo con ese plan perfecto, aperturando también esta dispensación de la gracia que usted y yo conocemos, ya hemos predicado de ello, ya hemos enseñado de ello. Y la semana pasada, pues la resurrección. Y acuérdese, si la resurrección de Cristo no hubiera sido una realidad, entonces sería vana nuestra fe. Y como dice la Escritura, y seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima. Hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es estos pasos que tuvo que dar Jesucristo y que nos dejó precisamente en la Escritura para que lo podamos comprender en su profundidad. Y es la glorificación de Cristo, glorificación de Cristo. Así es lo que le llama ese término de la palabra de Dios acerca de este paso, que fue alzado el Señor Jesucristo ya en un cuerpo glorificado. Y sabemos que todo esto que estamos nosotros compartiendo está bíblicamente comprobado y también históricamente comprobado que Cristo convivió con los discípulos 40 años después de resucitado. Y también mencionamos la semana pasada 4 características acerca de la resurrección, en donde fue obra de la Trinidad, fue verdadera, la resurrección fue física, total y absolutamente. Jesús comió después de resucitado, y también fue única en su género, porque todos los demás que resucitaron milagrosamente usando Dios, algún profeta, algún servidor de él, juez, alguna persona que manifestó la gloria de Dios. Y también, pues en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo y también el libro de los Hechos da testimonio que hubo otros que resucitaron, pero decimos que la resurrección de Cristo fue única en su género por todo lo que implica, y además de que el Señor Jesucristo nunca jamás volvió a morir. Está sentado a la diestra del Padre, y todos los demás, pasando después de un tiempo, pues fallecieron. Hoy vamos a ver, y vamos a comentar los resultados o beneficios de la resurrección de Cristo. Resultados o beneficios para nosotros, los creyentes, de la resurrección de Cristo. Y
Un punto que debemos de aclarar, o un punto que debemos mencionar, es que nos provee, esa resurrección de Cristo, nos provee de un fundamento firme y sólido para nuestra fe. Nos provee de un fundamento firme y sólido para nuestra fe. 1 Pedro 1, 17, 21 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación durante la vida, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de una vida pasada incorrecta, fuera de la voluntad de Dios, la cual recibisteis como herencia de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, bien, la herencia de pecado la recibimos de Adán, de nuestros antepasados, pero hoy tenemos, a lo que se refiere a este versículo bíblico, este pasaje bíblico, una herencia también de fe que también nuestros padres practicaron. ¿Cuáles padres se refiere? A los padres en la fe, o de la fe. En Romanos 1:5 también habla acerca de los fundamentos firmes y sólidos para nuestra fe. Habla Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fíjese, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Fíjese, ¿y cuál es el beneficio para nosotros? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todos los creyentes, el apóstol Pablo también lo recibió, Dios tuvo misericordia de él, Jesucristo se le apareció y recibió precisamente de esa gracia del Señor. Y como quien tiene conciencia de que recibe algo, precisamente vive pues agradecido toda su vida. Pero quienes no conocen de Dios, pues ¿qué le van a agradecer? Solamente tienen pues una religión, una postura acerca de Dios, pero realmente no conocen de Dios. Como dijo en su momento Job, ¿no? De oídas te había oído, pero no sabía realmente quién era ni te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y hay una diferencia, una gran diferencia en estas dos posturas o en estas dos fases de la etapa de un individuo. También tenemos la seguridad en Jesucristo por su resurrección, el perdón de nuestros pecados. Dice lo siguiente: porque la muerte de Cristo fue, fíjese bien, si quiere poner siglas, VEPRR, la muerte de Cristo fue vicaria, expiatoria, propiciatoria, reconciliatoria, redentora. Eso es lo que fue la muerte de Cristo. Vicaria porque tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Expiatoria porque cubre. Propiciatoria porque solamente Él pudo dar la medida. Reconciliatoria porque nos unió a Dios, porque nosotros éramos que estábamos separados y no podíamos alcanzar a Dios con el pecado en nuestro corazón. Y redentora porque precisamente nos da una nueva oportunidad de vivir conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el perdón de nuestros pecados y aprovechar todo eso que Dios nos dio por medio de Cristo? Pues fue precisamente, o es precisamente, como dice Romanos 10:8, confesión y fe. Pero hay que creer de todo nuestro corazón. Y cuando se cree con todo nuestro corazón, o hay conciencia verdaderamente de Dios y de todo su plan perfecto, pues tiene que haber un arrepentimiento. Si yo digo que creo y alguien me dice, pero ya te arrepentiste de tus pecados, pues ¿cuál es pecado? Yo siempre viví de una forma correcta. Entonces ahí no tenemos conciencia de la vida pasada, de la vida que se estaba viviendo. Acuérdense que sin Cristo no hay vida, hay una muerte espiritual. Solamente Cristo puede ser ese vínculo y esa obra maravillosa, ese milagro maravilloso de resucitar a una persona que está viva físicamente pero espiritualmente muerta. En Romanos 4, 22, 25 dice lo siguiente: estamos hablando del perdón de nuestros pecados que se consumó, sí, en la cruz del Calvario, pero se
selló y reafirmó con la resurrección de Cristo. Por lo cual, dice Romanos 4, 22, 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solamente en Él somos justos, solamente en Él, en su sangre, vamos a llamarle, ese resultado o ese final en el juicio, pues vamos a ser totalmente absueltos de la culpa por Cristo, porque Él fue el que nos justificó. También por la muerte y resurrección de Cristo tenemos en el cielo a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él no está muerto. Mire, todos, absolutamente todos los personajes que presenta la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos los personajes, todos los seres humanos, sean hombres, sean mujeres, murieron y terminaron su vida. ¿Sí? Y todos ahora sí que esperan esa resurrección cuando venga Cristo del cielo otra vez. Todos absolutamente, que sean hermanos de Jesús, sean la madre de Jesús, todos murieron, fueron siervos del Señor, ¿sí? Nada más. María fue utilizada por Dios para traer a Jesucristo a este mundo, pero murió y ella no está, ¿sí? No tomó el lugar de Cristo. Cristo es el Dios hecho carne, nadie puede tomar su lugar. Por eso, fíjese bien, y Él es el único que intercede por nosotros. Romanos 8, 32, 34, fíjese bien. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y Él es el que tiene la autoridad. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún también, Cristo es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Él es el único que puede estar intercediendo por nosotros en la presencia del Padre Celestial, porque fue el único que murió y resucitó, y hay pruebas indubitables de ello. También somos beneficiados en esa muerte y resurrección de Cristo, y opera el poder de Dios sobre nosotros. Fíjense bien, ¿cómo? Pues en manifestaciones gloriosas del Padre Celestial en nuestra vida, haciéndonos renacer en el Espíritu, y también en manifestaciones en servicio y en la fe que solamente Él pudo haber puesto en nuestros corazones. Efesios 1, 15, 23. Fíjese lo que dice, escuchemos bien para corroborar esto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Todos los creyentes. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. También les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Es una actitud de buscar de Él, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjese bien, la cual, su fuerza, operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en el siglo que se escribió el libro, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza, fíjese, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿A quién? A Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nada más, no hay que agregarle ni quitarle nada. En Cristo hay plenitud para su iglesia, en Cristo hay plenitud de salvación para usted y para mí. Ahora, en Cristo Jesús, en esa resurrección, muerte y resurrección, al tercer día, tenemos la inmortalidad. Esto es,
la vida eterna. Como decimos siempre, ¿no? Usted lo ha escuchado, un hombre salvo, un hijo de Dios, una persona que ya es redimida por la sangre de Cristo y tiene conciencia de ello y vive agradecido toda su vida. Fíjense bien, nace 2 veces y muere una sola vez. Nace 2 veces, nace físicamente, naturalmente, y nace en el espíritu, y muere solamente físicamente, pero en el espíritu sigue vivo. Y un hombre que no es nacido de nuevo, un hombre que no es creyente, un hombre que a lo mejor tiene religión y practica un montón de sinnúmero de cosas, pero no las cosas de Dios, porque no conoce de Dios. Esa persona solamente nace una vez y va a morir 2 veces, física y espiritualmente, aunque espiritualmente ya sigue muerto, pero estamos hablando ahora de su espíritu, porque acuérdense que somos espiritual, mi cuerpo. Y esa es la realidad. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, y en esa vida eterna, por ende, pues, la inmortalidad. Cuando alguien nace de nuevo, automáticamente ya es inmortal, ¿sí? Porque empieza a vivir en el Espíritu, tiene comunión con el Espíritu de Dios, y ya jamás muere espiritualmente. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18. Bueno, no me crea a mí, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta frase es vamos a llamar un modismo, duermen quiere decir que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, físicamente, muertos físicamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si usted cree que Jesús murió y resucitó y usted es cristiano, es creyente, pues entonces va a hacer sus mismos pasos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Por lo cual les decimos esto porque Jesucristo lo dijo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la segunda venida, no precederemos a los que durmieron, sino ellos irán primero, lo que está diciendo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, o sea, con esa autoridad única que solamente Él tiene, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? Cristo venció. Después de la resurrección de Cristo viene la ascensión de Cristo. Y esa ascensión de Cristo al cielo, que en un momento determinado, dictaminado o decretado por el Padre, regresará por su iglesia. Viene pues lo que queremos comentar hoy en este día también, que es la glorificación de Cristo. Glorificación de Cristo. Y esa glorificación de Cristo inicia con la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Es el evento en donde Jesús deja la tierra y se va visiblemente al cielo, y que hubo muchos testigos. Visiblemente, bueno, estaba conviviendo con sus discípulos. Visiblemente vieron de una manera palpable, objetiva, vieron cómo ascendió al cielo. Eso es, y hubo muchos testigos. Así lo dice la palabra de Dios y así lo dicen los historiadores y aquellos que precisamente vieron estas manifestaciones gloriosas del Padre, del Hijo, y fueron llenos del Espíritu Santo posteriormente en el día de Pentecostés y dieron su vida total absolutamente por aquello que Dios les enseñó de una forma clara, como le digo, y comprobable. Marcos 16, 19, 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Lucas 24, 50, 53 dice lo siguiente, da testimonio de esto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado,
volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Por qué estaban bendiciendo y alabando a Dios siempre en el templo? ¿Por qué? Porque vieron las maravillas de Dios y creyeron en su corazón. Esa es la realidad. Ahora, esto también lo testifica en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. Escuche bien. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, los que se habían reunido alrededor de Jesús, ya resucitado, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que está diciendo, a mí tampoco me pregunten, solamente Dios sabe en esa sujeción al propósito que vino a Jesucristo. Él no vino a decirnos cuándo iba a regresar o cuándo iban a suceder estas cosas que están hablando aquí, que están preguntando los que estaban alrededor de él. Pero lo que sí les dijo es lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última tierra. Esto es, expandiéndose el Evangelio hasta llegar a Tijuana, a México, Tijuana, a California y a todo el mundo. Eso es lo que está aconteciendo. Pero fíjese bien lo que sigue mencionando. Estamos hablando de la glorificación de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles de Dios, los cuales también les dijeron, fíjense, hablaron y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, igualmente, de la misma forma, como le habéis visto ir al cielo. Y es cuando Cristo viene por su iglesia. Entonces lo que estamos viendo usted y yo a través de la Escritura es la exaltación y glorificación de Cristo Jesús. Eso aconteció. Eso es un hecho verídico. Eso es algo que tenía que suceder porque así estaba escrito. Es un plan perfecto de Dios para que usted y yo lo comprendamos, lo meditemos y crezcamos en fe. La exaltación y glorificación de Cristo Jesús también lo mencioné en Filipenses 2:5-11. Filipenses 2:5-11. Escuche bien. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Es usted cristiano? Pues entonces actuemos como Cristo Jesús, como Él nos puso el ejemplo. Con nuestras limitaciones, con nuestra oposición, con nuestra postura, pero sigamos el ejemplo de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿sí?, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso era el plan perfecto y lo llevó a cabo de una manera literal como Dios lo había establecido. Versículo 9, estoy leyendo Filipenses 2:5, ahora el 9, 2:5, capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A nadie te puedes postrar. Si Dios permite, porque así se le va a glorificar, para gloria de Dios Padre, que nos postremos ante Jesús, es porque Él no es ni un ídolo, no es un ser humano como cualquier otro, como pueden decir por ahí, fue un filósofo más o un pensador más. No, eso está hablando de desconocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el Dios hecho carne, el Dios que llegó a este mundo para salvar precisamente al mundo. Por eso usted y yo debemos poner los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, porque Jesús nos va a llevar al Padre. Como le hemos comentado en algunas veces, Jesucristo estableció la iglesia. ¿Con qué propósito estableció la iglesia? Para acercar a las personas a la iglesia. La iglesia debe acercar a las personas deben acercarse a la iglesia
Porque la iglesia los va a llevar a Cristo. La iglesia no es una religión, la iglesia no es para darle solamente vueltas así como un hámster dándole vueltas así, bueno, y están dándole vueltas así. No, es que la iglesia acerca a Cristo y Cristo lleva al Padre, y ese es el camino que Dios escogió en su plan perfecto. Por ninguna otra parte, no hay atajos, no hay otros caminos, solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hebreos 12.1 dice lo siguiente, Hebreos 12.1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, esto es, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos trae, como dicen por ahí, que les trae en jaque, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿En qué sentido? ¿O con qué actitud? Bueno, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, porque iba a darle salvación a usted y a mí, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y estableció su iglesia, y la iglesia predica de Cristo, y Cristo es el camino al Padre. Ahora bien, vamos a ver qué beneficios ahora obtenemos usted y yo precisamente de la exaltación de Cristo, beneficios de la exaltación de Cristo. Escuche bien, qué importante. Dios en su palabra dice que en este mundo a nadie llames Padre, sino solamente en el sentido espiritual, en el sentido de tener autoridad de parte de Dios, Acuérdense, todo ser humano somos servidores. Algunos se sienten otra cosa, pero pues ya es su responsabilidad. Pero nosotros somos servidores de Dios, solamente. Somos aquellas personas que sí, gracias a Dios, nos compartió de su conocimiento, nos puso el querer como el hacer por escudriñar su palabra. ¿Para qué? Para enseñarla, para compartirla con otras personas. Pero el único al cual usted y yo debemos exaltar, admirar y proclamar es a Cristo, porque Él es nuestro Salvador y Él es el camino al Padre. Entonces, en ese puente, en ese vínculo del Padre, fíjese bien, Cristo, al ser exaltado, al ser glorificado, toma el lugar de sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote. No hay nadie que pueda tomar en este mundo el lugar de Cristo, jamás, aunque se lo quieren apropiar algunos también. Pero Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el representante, Cristo es el mediador. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo, hombre. Esto lo dice 1 Timoteo 5, quedó grabado, quedó escrito por la palabra de Dios, en la palabra de Dios, o Dios nos menciona en su palabra. 1 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más. Entonces, tuvo que ser exaltado, tuvo que ser glorificado. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote. Como le digo, camino al Padre, mediador entre Dios Padre y nosotros. Ahora, número 2, Cristo exaltado nos asegura el poder llegar a Dios. Otra vez, Cristo exaltado nos asegura el poder llegar a Dios, el lograr llegar a Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, escuche bien, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién fue el único que traspasó los cielos? ¿Un ser humano? Nadie puede hacer eso, sino solamente Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por si alguien quiere igualarse a él, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Usted es cristiano, pues ejerza la profesión de cristiano, pero no solamente el título. No, acuérdese, un profesionista que tiene un título en alguna carrera, que se graduó, no es tal, no lleva, vamos a decir, un médico no es médico porque tiene un título, sino porque ejerce la medicina. O sea, litiga el abogado. El contador lleva contabilidades, lleva administraciones, sí, lleva cuestiones fiscales, sí, entonces, pero porque lo ejerce. Puede ser una persona que diga, yo fui contador, pero ahorita ya no ejerzo, pues ya no soy contador, tengo el título, pero no soy contador. En ese mismo sentido, ejerzamos nuestra profesión de cristianos, que se vea que somos cristianos, que tenemos convicciones y que sabemos lo que tenemos que hacer en el nombre de Cristo.
Y luego fíjese lo que dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, porque Él nos conoce, Él sabe cuál es nuestra condición de ser humanos, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese socorro viene de Cristo y siempre llega a tiempo. Y número 3, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué? Sí, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nadie puede ser cabeza de la iglesia. Solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 15, 18. Como le digo, no me cree a mí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. O Dios en su palabra. Colosenses 1, 15, 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Se refiere a Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él estaba ahí en la creación. Y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y subrayémoslo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él se ha exaltado antes que todos, ¿sí? Antes que todos. Porque usted y yo vamos a resucitar físicamente si morimos en el Señor, o dormimos en el Señor, como lo menciona la Escritura. Pues si morimos o dormimos en el Señor, pues vamos a ser resucitados físicamente. Pero Cristo fue el primero que resucitó. Cristo fue el que abrió las puertas. Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el ejemplo a seguir. Y eso no hay nadie ni nada que pueda tomar su lugar. Y como le digo, algunos insisten en tomar su lugar, pero pues darán cuentas a Dios. Y número 4, ahora sí, número 4, la exaltación de Cristo, porque lo vimos en Hechos, la exaltación de Cristo Jesús trajo el derramamiento del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de la cual también ya hemos enseñado. En Hechos 2:33, así lo dice: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre veis y oís, sobre esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Usted sabe que este pasaje tiene como título el día de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: os conviene que me vaya, porque si no me fuere no enviaría el Consolador, que Él es el que os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hechos 2:33, lo vuelvo a leer: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Pues la manifestación gloriosa de lo que es el que se pose sobre el ser humano, el Espíritu Santo. Terminamos esta clase, y a partir de la próxima semana, a partir de la próxima clase, veremos lo que se conoce como la aplicación de las provisiones de Dios para obtener la salvación. O sea, conoceremos cuáles son los requisitos elementales que Dios estableció, que usted y yo debemos conocer y comprender en nuestro corazón para vivir en esas promesas de qué es verdaderamente el arrepentimiento, qué es la fe, qué es la justificación, qué es la regeneración, qué es la adopción y qué es la santificación, que fue hecha realidad para todo ser humano por medio de Cristo. Lo único que le puedo comentar ya para finalizar ahora, antes de seguir con esas doctrinas elementales que debemos usted y yo conocer y aplicar en nuestra vida, es que Dios sirvió la mesa, Dios preparó la mesa, Dios aderezó la mesa, todo. Pero el tomar de esos beneficios que están en la mesa solo se pueden realizar bajo unas condicionantes que Dios mismo puso y que son elementales comprender.
¿Y qué es lo que acabo de mencionar? Arrepentimiento, fe, justificación, regeneración, adopción y santificación. Así es de que nuestro corazón esté lleno de Dios, esté lleno del Espíritu Santo, todo nuestro ser, para que entonces estemos vestidos de las vestiduras que ofrece Dios a través de la llenura o de la investidura de su Espíritu Santo, que solamente puede ser posible para sus hijos, los hijos de Dios. Oremos para despedir esta transmisión, iglesia. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque tu voluntad perfecta es que conozcamos lo que tú has diseñado para la iglesia. Gracias, mi Dios, por revelarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos tu voluntad. Gracias, Padre, por encaminarnos a toda verdad. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque cada día que te conocemos, más conocemos de tu voluntad, más acrecenta o madura nuestra fe. Y mi Dios, no nos queda más que agradecerte por tus infinitas misericordias de hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.